Bien, hermanos, llegamos al tercer mensaje de esta serie, criando a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y hasta aquí hemos visto lo siguiente. Por un lado, establecimos desde el primer día que la primera responsabilidad de todo hijo, todo ser humano es un hijo. Y ante Dios, su primordial y prioritaria responsabilidad es obedecer a sus padres. Ahora bien, ¿quiénes son los encargados de entrenarlos? Precisamente los padres. Por esto Dios no solamente dio a los padres la responsabilidad, sino también la autoridad, y espera que los padres la usen de una manera tierna, firme y correctamente. Pero además habíamos visto que el beneficio de la crianza bíblica no es para nosotros los padres, aunque nos llega como un efecto colateral. El beneficio de criar a nuestros hijos a la manera de Dios es para nuestros propios hijos. Luego, en el segundo mensaje, entonces, procedimos a ver el cómo bíblico. Y aunque tuvimos un sermón completo explicando lo que las Escrituras dicen acerca del cómo, simplemente vamos a resumirlo recordándoles que el cómo bíblico incluye básicamente dos aspectos: la disciplina y la instrucción, la vara y la corrección, la comunicación verbal y el castigo. Así que, hermanos, no podemos decir que no tenemos en las Escrituras dirección acerca de cómo debemos cumplir nuestra responsabilidad como padres. Sin embargo, hermanos, la realidad es que cuando miramos a nuestro alrededor, vemos a muchos padres, aún cristianos, perdidos en la forma en que están criando a sus hijos. O peor aún, muy seguros en patrones equivocados. Eso es peor todavía. No, eso es así. Pero tú dices, pero eso no es lo que la Biblia dice. No, pero yo escuché, o yo leí un libro, o yo encontré en Facebook, o oí a tal o cual experto. Así que, mis hermanos, criar a la manera de Dios no es fácil. Y no es fácil porque tenemos grandes obstáculos. Si fuésemos a simplificar el principal obstáculo para criar a la manera de Dios, se puede resumir en una sola palabra: pecado. Lo que nos hace difícil la crianza bíblica es el pecado de nuestros hijos, el pecado de nosotros los padres, el pecado de los que nos rodean, el pecado de la sociedad. Pero, hermanos, si solamente decimos eso, esto no nos va a ayudar mucho. Así que nosotros queremos ser un poquito más específicos en esta noche y queremos traer a vuestra consideración una serie de obstáculos, una serie de condiciones que nos dificultan criar a la manera de Dios. Algunos de ellos provienen de factores externos a nosotros, es decir, no dependen de nosotros, mientras que otros somos totalmente responsables. Es algo que tiene que ver con nosotros mismos. Así que permítanme, en primer lugar, ver aquellos obstáculos que provienen de factores externos a nosotros. Y el primero de ellos es la cultura. La cultura. Salvador ahorita, mientras dirigía los himnos, decía que vivimos en una cultura pagana. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una serie de costumbres y valores que sustenta la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Y aunque nosotros tenemos en las Escrituras valores muy claros, ningún creyente escapa a la influencia de la cosmovisión de la cultura que le toca vivir, sea aquí en República Dominicana, sea en Medio Oriente, sea en África, donde quiera que estemos. Hay un sistema de valores, de principios, de postulados que nosotros vamos asimilando a veces hasta sin darnos cuenta. Pero, hermanos, la verdad es que tenemos que tener cuidado y sospechar de todo lo que el mundo enseña, porque sabemos que el mundo tiende a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pensemos en aspectos como el machismo. Puede ser que sin darnos cuenta criemos a nuestros hijos de una manera machista, y así cuando los hijos están jóvenes somos capaces de decir o de adoptar el famoso refrán dominicano:
guarden sus gallinas que mi gallo anda suelto. En otras palabras, los padres de niñas o de jovencitas que las cuiden. El mío es varón, el mío no tengo que cuidarlo porque eso es lo natural. No. O lo crían de manera que cuando se casa, él está acostumbrado a que le sirvan porque lo criaron como un jeque árabe que no daba un golpe en la casa. Un golpe en la casa. Y si algún día se le ocurrió ayudar para fregar los platos, y perdón mis hermanos, en otros países esa palabra no es una buena palabra. En nuestro país eso significa lavar los platos de la cocina, ¿verdad? Si se le ocurre entrar y lavar los platos de la cocina, es increíble cómo hay madres que aparecen y dicen, no, déjale eso a tus hermanas. Bueno, usted tiene hijas e hijos, haga un calendario donde hijas e hijos le tocan responsabilidades del hogar, sí. Porque usted debe creer que en un futuro ese esposo sea, ese joven sea un buen esposo y ayude en los quehaceres domésticos. Pero asimismo nos encontramos con creyentes que crían a sus hijas y mi hija, yo quiero que tú seas profesional porque yo no quiero que tú le aguantes nada a ningún hombre. Y si tú te casas y te va mal, tú lo mandas a freír buñuelos a otro sartén y tú vienes que esta casa está abierta para ti. Eso es muy típico dominicano. Pero hermanos, eso no tiene ningún asidero bíblico. Debemos de criar de manera que enfaticemos una masculinidad bíblica en los varones y que enfaticemos una feminidad bíblica en las niñas. Y posiblemente no nos damos cuenta, pero adoptamos este tipo de valores. ¿De dónde obtenemos información para la crianza de nuestros hijos? Generalmente de la prensa, de los expertos, entre comillas, y asumimos valores sin darnos cuenta. Hace muchos años vi una película que se titulaba Mientras dormías, con Sandra Bullock. Y a mí no se me olvida una escena que posiblemente pasó imperceptible para la mayoría de los que la estaban viendo. Pero a mí no solamente me chocó, sino que me molestó. Era una joven que trabajaba en un Subway como taquillera, las taquillas, ¿verdad? Y en una conversación que tiene mientras está vendiendo taquillas con otra joven, salió a relucir que ella nunca había tenido relaciones con ningún hombre, porque no se había casado. Y la otra la hizo sentir que era la mujer más ridícula del mundo. Lo grande es que la película lo pone como que la otra es la que tiene la razón. Así que uno empieza a comparar ese tipo de valores y decir, bueno, después de todo no es tan malo tener relaciones prematrimoniales. Y hermanos, así pudiéramos dar cientos de ejemplos de cosas que vamos asimilando. Encontramos a unos famosos dejando que su hijo a los 6 años diga que se siente niña. Y entonces, bueno, pero imagínate, no lo vamos a violentar. Así que se ve como algo de nivel, de altura, de buena educación, de buena crianza, dejar que un niño de 6 años decida que ya no es varón sino hembra. Bueno, pero eso es demasiado obvio, pastor. Nosotros no vamos a asimilar eso. Yo espero que no. Eso es muy obvio. Pero hay otras cosas que no son tan obvias, hermanos. Y aquí quiero recordarles a Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis, esa es la palabra que se utilizaba para molde. ¿Usted ha visto cuando con una masilla los niños hacen ciertas figuras? Está la masilla, lo meten en un hueco, en un molde, y cuando sale ahí sale un carrito, sale un animal. Bueno, la Biblia nos dice, no se amolden, no se adapten. Vivimos en un país extranjero, nosotros somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos y los valores de este mundo generalmente son valores antibíblicos. Así que debemos de estar siempre alertas con todo este tipo de valores anticristianos. Por otro lado, un segundo obstáculo es la psicología. Ahora, hermanos, no vamos aquí a anatemizar la psicología o a decir que no sirve absolutamente para nada. Pero la realidad es que los fundamentos y la base de donde partió la psicología son antibíblicos. Y hay ciertos postulados que hemos comprado sin darnos cuenta. Déjenme darles uno de ellos. El famoso concepto de autoestima.
usted se encuentra con creyentes y posiblemente hasta en púlpitos usted va a encontrar hombres hablando de la importancia de cuidar la autoestima de los hijos. Pastor, ¿y qué tiene eso de malo? Hermanos, el problema de eso, ¿saben cuál es? Que según la Biblia, el problema de nosotros no es la baja autoestima, es la alta autoestima que todos nosotros tenemos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3? Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Y Reina Valera dice que piense de sí con cordura. Mis hermanos, si la autoestima baja hubiera sido un problema, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hubiera dicho al menos que nadie tenga más alto concepto ni más bajo concepto. Pero él no se preocupó por eso, porque el problema es que nadie tiene más bajo concepto de sí que el que debe tener. No, pastor, yo conozco a alguien que tiene tan baja estima y ha luchado tanto por eso, que estuvo a punto de suicidarse. ¿Me permites explicarte? Eso es lo que muestra la alta autoestima que tiene. Es el centro del universo. Como las cosas no son como él quiere, prefiere matarse. No, mis hermanos, no compremos esos conceptos. El problema nuestro es que nacemos egocéntricos y creemos que somos el centro del universo cuando realmente no lo somos. O vayamos a otro aspecto de la psicología. Para los psicólogos, generalmente, la disciplina física es igual a maltrato. Nosotros vimos en la sesión anterior que la Biblia no lo presenta así. Sin embargo, oigan esta conclusión de unos expertos. Ellos dicen: sugerimos que la reducción o la eliminación del castigo corporal podría tener grandes beneficios para los niños y para la reducción de la conducta antisocial en la sociedad. En otras palabras, esa conducta antisocial está creada porque los padres disciplinan físicamente a los hijos. Bueno, mis hermanos, la verdad es que hay muchos padres que maltratan a sus hijos y estamos en contra de eso. La vez anterior vimos que una cosa es disciplina física y otra muy diferente es maltrato. Lo que vimos en las escrituras es que para Dios la disciplina física es más bien una señal de amor. Y lo dice no solamente el libro de Proverbios, sino también el libro de Hebreos. Antiguo y Nuevo Testamento testifican que el padre que ama a su hijo lo disciplina. En una ocasión, en uno de los talleres, un padre hizo la siguiente pregunta después de escuchar todas estas cosas: pastor, pero es que me da temor de que si yo crío a mi niña así, cuando crezca y le toque un esposo que la maltrata, ella entienda que eso es lo más natural porque creció así. Y yo traté de responderle de la manera más sabia posible, cuando por dentro yo decía: parece que él no entendió nada de lo que nosotros hablamos. Porque no hablamos de maltrato físico. Y conozco muchos aquí, y yo no tuve varones, yo tuve 3 hijas que fueron criadas así, y yo les aseguro que no, ellas no están criadas para que si le toca a un hombre que las maltrata, ellas digan: ay, eso es lo más natural. No. O le creemos a Dios, hermanos, o vamos a estar errados. Por otro lado, la psicología también enfatiza la importancia de permitir a los niños desarrollar su propia personalidad. En otras palabras, si tu hijo es inclinado a tal cosa, bueno, está bien, pero si él no es inclinado a eso, sino a otra, pues no hay bien. Y eso aparentemente suena muy bien. Pero hermanos, eso es incorrecto, porque todos los que estamos aquí, todos, y no necesito conocer a cada uno para decirlo, todos tenemos una personalidad específica. Y todos en esa personalidad específica tenemos aspectos que no son adecuados. Todos. El que no cojea de un lado, cojea del otro. Todos tenemos dificultades de personalidad. Así que mis hermanos, cuando nuestros hijos
manifiestan aspectos de personalidad que no son conformes al evangelio, que no son conformes a la piedad, nosotros tenemos que corregirlos. Hay hijos que vienen por personalidad extrovertidos y nosotros no tenemos que lidiar con ellos para que saluden y para que sean amables y para que sean simpáticos. Desde chiquitico usted lo ve que son un cascabel. Qué bueno, gloria a Dios. Sin embargo, hay otros que vienen con una timidez incluida, un chip allí. Y uno lucha y se le hace tan difícil. No, pero déjalo porque esa es su personalidad. Esa puede ser su personalidad, pero eso no es lo que nosotros vamos a permitir. Él tiene que aprender a ser amable, porque la amabilidad no es una opción, es una virtud que glorifica a Dios. Entonces no podemos dejar a nuestros hijos que sean como ellos quieren. Somos nosotros los responsables y los encargados de moldearlos. Hermanos, precisamente cuando Cristo nos salva, ustedes saben una de las cosas que Él hace. Nosotros siempre pensamos en la salvación de la condenación de nuestros pecados en el infierno. Pero es que mucho más que eso, Cristo nos libra de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Hermanos, yo me he topado con personas que dicen ser creyentes y hay aspectos de su personalidad que los marcan de una manera que les desgracia sus vidas. Y dicen, es que yo soy así. Mis hermanos, Dios en Cristo nos ha librado de esa esclavitud, de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Segunda a los Corintios 5:15 dice: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que distingue al inconverso es que vive para sí. Lo que le gusta, lo que quiere, lo que le parece, lo que cree. Bueno, cuando Cristo nos salva, nos cambia totalmente. Ahora nosotros vivimos para lo que le gusta a Cristo, para lo que Él cree, para lo que le parece, para lo que Él dice. Ya, somos cambiados. Pero en tercer lugar, otro obstáculo fuera de nosotros es la formación familiar y o experiencias previas. Pastor, pero es que en mi casa yo nunca vi algo como eso. Es que en mi casa no se hizo así. Bueno, asegúrate que tus hijos cuando crezcan puedan decir algo diferente. Va a decir, sí, pastor, en mi casa sí yo vi eso. En mi casa sí se crió a la manera de Dios. O a veces he visto a padres justificando conductas de sus hijos diciéndolo como esto: yo los entiendo porque yo pasé por ahí y cuando yo era joven yo sentí lo mismo. Primera pregunta, ¿tú eras creyente? No. Segunda pregunta, ¿tus padres eran creyentes? Tampoco. No más preguntas, señor magistrado. Entonces no tomes eso como un patrón, porque si tú eres creyente tú tienes que criar diferente, tú tienes que criar a la manera de Dios. Así que no tomes eso. O algunos quizás han tenido malas experiencias, quizás han tenido maltrato en su casa, real maltrato. Padres que golpeaban con ira. Y se les hace muy difícil asimilar ahora que la disciplina física sea una manifestación de amor. Bueno, mis hermanos, nuestra historia no se puede borrar. Es una historia que está ahí, pero no tenemos que estar amarrados a ella. Segunda a los Corintios 5:17, 2 versículos después del 15 que acabamos de leer, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mis hermanos, ya lo pasado, ya pasó. No podemos borrar la realidad de nuestras experiencias, pero sí podemos ser libres de que ellas nos marquen negativamente, porque nos ha sido dada la naturaleza de Dios, porque nos han nacido de nuevo. Y un cuarto y último obstáculo para la crianza, que es externo a nosotros, puede ser el tipo de familia en la que hemos crecido. Aún cosas que son buenas en un momento se pueden convertir en negativas. Hermanos, encontrar una familia unida al día de hoy es casi buscar una aguja en un pajar. Así que usted tiene el privilegio de tener una familia unida,
donde ustedes en diciembre y en otras fechas a lo largo del año se reúnen todo el mundo. Y a lo largo del mes siempre tienen intercambios y están pendientes los unos de los otros. Así que cada vez que se reúnen eso es genial y se van a una casa de campo un fin de semana y ahí están todos los primos, tíos y todos los muchachos correteando. Hermoso. Pero eso puede ser un problema, porque son tan unidos que entonces se creen con derecho a meterse en la vida de los otros. Y aquí está usted que es creyente, con una familia hermosa, pero no lo son, y cuando usted va a trabajar con su hijo a la manera de Dios, aparece el primo, el tío, todo el mundo, pero espérate, no, dale un chance, él no quería tal cosa, excusando al muchacho. Y eso se puede convertir en un problema. Se puede convertir en un problema porque los hijos saben mucho. Inmediatamente se nace y dicen, uy, en este contexto se puede. Así que, como decimos nosotros, en un contexto como ese, cada vez que la familia se junta, ellos se desacatan. Ellos dicen, bueno, aquí es porque tío, tía, mami, abuelo no va a permitir que me disciplinen como lo hacen cuando estamos solitos. O es una familia donde hay cierto cacicazgo. Ustedes han visto esa familia donde el padre es como una especie de patriarca y tiene todo el respeto de los hijos, qué bueno como debe ser, pero hasta cierto punto. Así que cuando se está con el abuelo o con la abuela, abuelo y abuela son unos consentidores. Y eso es muy típico. Es muy típico, hermanos, que los abuelos tiendan a ser consentidores. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque edificar lo bueno, wow, qué difícil es. Aprender lo malo es así. Así que, abuelos, y yo soy abuelo de 5, abuelos, aprendan a mantener su lugar. La responsabilidad de la crianza de sus hijos, de sus nietos, no es de ustedes, es de sus hijos. Y si en algún momento ustedes ven a sus hijos haciendo algo que ustedes creen que es incorrecto, el momento para mostrar que es incorrecto no es metiéndose en lo que ellos están haciendo con sus hijos, es esperando que eso pase y después ustedes hablan aparte con sus hijos como una sugerencia, no como una orden. Porque después que sus hijos se casan, tienen que honrarlos, pero no tienen que obedecerlos. Mi hijo, mi hija, ¿tú no crees que a ustedes se les fue la mano? Tú no piensas que eso pueda ser. Y escuchen lo que ellos digan, pero recuérdense, ellos son los encargados. Así que, hermanos, los que somos abuelos aquí, o los que son tíos, procuren mantenerse en su lugar y dejar a sus hijos criar a sus hijos, sin la injerencia de ustedes. O puede ocurrir que tenemos familiares en un tipo de familia que imponen sus formas. Así que usted decide pasar un fin de semana con su esposa, que hace mucho que no salen, están de aniversario y se van un fin de semana a un hotel y le dejan los hijos a una tía o a los abuelos. Y usted le dice claramente que está trabajando con sus hijos de 4, 6 años. Usted le dice, mira mami o papi, solamente pueden ver 1 hora al día de televisión y tal programa. Ay, pero tú sí, ay mami, por favor, esas son las reglas en casa, yo necesito que esas sean las reglas que se lleven. Entonces usted llega, pregunta, ¿cómo estuvo todo? Todo una maravilla, genial, todo fantástico, usted se va contento a la casa, pero ustedes saben que los muchachos tarde o temprano todo lo dicen. Así que 3 o 4 días después usted se entera que ellos no vieron 1 hora. Ellos veían 3 horas diarias. Pero no solamente eso, sino que en un momento determinado usted lo oye hablando de programas que nunca en su vida habían visto, según nosotros. Y cuando usted se pone a investigar, sí, en casa de abuelo fue que lo vieron. Bueno, mis hermanos, en ese momento uno tiene que sentarse con los abuelos y decirle, abuelo, papi, mami, con todo el respeto, mira, si tú quieres que yo te deje los niños, por favor, tienes que respetar las directrices que yo te doy. Si tú no respetas las directrices que yo te doy, entonces yo no te los puedo dejar. Yo te los sigo trayendo, pero yo voy a tener que estar aquí. ¿Por qué? Porque si te los suelto, tú te confabulas con ellos y luego tú me los sueltas y el trabajo que he venido haciendo retrocede y hay que otra vez retomar
el trabajo. Pastor, pero usted sí se la está poniendo difícil a los abuelos. Mis hermanos, los que la tienen difícil son los padres que crían. Usted lo goza, lo disfruta y los entrega. Pero los que viven el día a día son ellos. Así que ayúdelos a que ellos hagan el trabajo bien. Y usted puede no estar de acuerdo, tiene todo derecho a no estar de acuerdo. Lo que no tiene derecho es a tener injerencia. Así que algo bueno como una familia unida puede, en un momento determinado, puede ser un problema. En todo tiempo la Biblia ordena a los padres la instrucción de los hijos, no a los abuelos, no a los tíos, ni otros familiares, y mucho menos a la escuela o al Estado. Ahora bien, estos son 4 obstáculos que tenemos que tener muy claros. Pero hay otros que sí tienen que ver con nosotros, de los cuales nosotros somos totalmente responsables. Y el primero de ellos es una falta de conocimiento bíblico o teológico. Ese es el problema de ustedes, que ustedes meten la teología en todo. Bueno, mis hermanos, la teología es el conocimiento de Dios. Cuando uno habla de lo que Dios quiere y como Dios es y lo que Dios espera, eso es teología. Uno tiene que conocer las Escrituras. Así que, hermanos, ¿cuántos de ustedes no han escuchado? Y yo sé, no porque me han dicho, sino porque mis hijas se criaron en ese colegio. Y estoy seguro que eso sigue sucediendo. Vez tras vez, los profesores tienen que oír a padres cuando se les dice que su hijo hace aquello o lo otro. Una frase como esta: ¿qué? ¿Mi hijo no hace eso? Hermanos, esa declaración, mi hijo no hace eso, no es una declaración del conocimiento que usted tiene de su hijo, es una declaración teológicamente incorrecta. Es una declaración teológicamente incorrecta, porque tu hijo, el mío y tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Eso es lo que dice la Biblia. Que no la hagamos, eso es otra cosa, pero somos capaces de cualquier cosa. Así que empezaste mal el trabajo con tu hijo. Cuando tú dices, no hace eso. Y te lo dice que un profesor lo vio, otro profesor lo vio, pero el niño que tiene 8 años, 9 años, te dice que no, que él no lo hizo. Y tú dices, no, yo le creo a mi hijo. Wow. Y eso es más común de lo que quisiéramos admitir. Y eso que uno no esperaría otras distorsiones peores en una iglesia como esta, que yo sé que no se dan. Pero hermanos, en otras iglesias hay padres que son capaces de estar lidiando con la desobediencia de su hijo y en un momento decirle al pastor, pastor, yo quiero que usted ore para que a mi hijo le salga el demonio de la desobediencia. Eso es peor. Pero eso es un trabajo totalmente incorrecto y un desconocimiento bíblico. No, no es un demonio, es desobediente igual que tú y que yo. Y el responsable es él, no ningún demonio. Pero por otro lado, hermanos, otro obstáculo es la incredulidad. Pastor, pero ¿cómo incredulidad si yo soy miembro de esta iglesia y yo soy creyente? Bueno, hermanos, nosotros decimos que creemos en la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que la Escritura es suficiente para que nosotros conozcamos todo lo que tenemos que hacer delante de Dios en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. La Escritura es suficiente para enseñarnos cómo debemos criar a nuestros hijos. Y somos quizás lo suficientemente inteligentes para saber que no suena bien decir algo como esto. Es que eso fue en el libro de Proverbios, yo creo que eso era otra época, yo pienso que eso está obsoleto, porque eso suena feo. Pero a veces me da la impresión que algunos creyentes tienen esa inclinación, tienen esa concepción, como que bueno, era en aquella ocasión que se criaba de esa manera, pero ahora estamos viviendo en otros tiempos y se han descubierto otras metodologías. No, mis hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, vive para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Por eso empezamos la serie con 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda, incluyendo la que habla de la crianza de los hijos y de la forma en que debemos criarlos. Pero hay un tercer obstáculo y es el pragmatismo. El pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo no es como algunos piensan ser prácticos. No, yo soy pragmático, yo si una cosa no funciona de una manera, la hago de otra, yo resuelvo. Bueno, eso no es exactamente ser pragmático. El pragmatismo realmente es una corriente filosófica y se distingue
por evaluar una acción en virtud de sus resultados. Me explico. Si tú haces algo y logras el fin que perseguías, entonces ese algo estuvo bien hecho. En otras palabras, lo que funciona para lograr mis propósitos está bien, lo que no funciona está mal. Pero hermanos, nosotros no podemos ser pragmáticos en la crianza de nuestros hijos. Pero mira, yo lo hice de otra manera que no es la bíblica y me funcionó. Suena un razonamiento más o menos lógico, ¿verdad? Con una diferencia: quien determina lo que está bien o mal no son los resultados, es Dios. Es Dios. Hermanos, no es cierto que a veces una mentira te libra de grandes problemas. Dile tal cosa y tú la dices, te libraste, aparentemente las cosas funcionó, entonces está bien la mentira. No, jamás, nunca, porque Dios dice que es pecado. Es como cuando uno tiene una pareja en la oficina pastoral y ella se queja de que él la trata de tal o cual manera. Así que uno tiene semanas trabajando con esta pareja y en un momento determinado la esposa molesta, dice, pastor, yo lo solté, ya yo estoy que ni caso le hago. Mi hermana, pero espérate, porque tú no puedes hacer eso. Bueno, yo no sé si puedo o no. Mientras tanto, él está pianito, tranquilito que está desde que empecé a hacerlo así. ¿Qué es lo que esa hermana está diciendo? Que ella no sabe lo que dice la Biblia, pero ella está contenta porque lo que está haciendo le está funcionando. Es que, mis hermanos, nosotros no vamos tras resultados, nosotros vamos tras la obediencia. Esa es la diferencia. No vamos tras resultados, vamos tras la obediencia. Porque si vamos a obtener resultados, va a ser por el camino de la obediencia, no por el camino de la desobediencia. En ese sentido, déjenme darles un ejemplo de pragmatismo común. Total, yo no sé por qué tanto énfasis en la crianza. Porque mira cómo fulano crió de bien, con todos esos principios, y mira cómo le salió el hijo. Así que, o viceversa. Pero pastor, yo conozco a un joven, a una joven, que fueron criados con todos los principios opuestos a eso. Y mira, ese muchacho es una estrella. Una vez más, pareciera un razonamiento como, qué interesante. Bueno, mis hermanos, ustedes saben cuál es la dificultad con eso. Que cada uno de nosotros somos diferentes y no podemos comparar personas. Mi respuesta sería la siguiente: si malcriado salió bien, bien criado sería presidente de la República. Y si aquel criado bien salió mal, criado mal tuviera preso o muerto. Tenemos que compararlo con él mismo, no con nadie más. Porque la inclinación del corazón de cada muchacho es diferente. Cada muchacho viene con una inclinación diferente con la que nosotros tenemos que lidiar. Otro obstáculo, el egoísmo. El egoísmo. Y por amor a la claridad, permítame decir la definición que un diccionario da de egoísmo. Dice: inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. Es estar centrado por encima de todo en nosotros mismos. Y hermanos, es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nacemos así. Usted ve a los niños desde que nacen y de las primeras palabras que ellos aprenden es mí y mío. Eso es increíble. Mí y mío. Y aquí tiene usted un niño que usted le ha dado regalos de todo tipo. Y hay uno que hace meses que no lo usa, que está allí arrumbado. Así que vienen, y usted invita a unos hermanos, amigos suyos a la casa, y ellos vienen con sus hijos. Y uno de los niños invitados ve el juguete y le llama la atención y se dirige allá. Hay casi que quitarle el polvo. Y cuando el niño se da cuenta, suelta con el que está jugando y vaya y se lo arrebata. Y él podrá no hablar, pero se lo arrebata y le dice: mío. Pero tú tenías meses que tú no juegas con eso. No, eso es mío. ¿O eran nada más las mías las que hacían eso? No, mis hermanos, nosotros venimos con esa centralidad en nosotros. Y en ese sentido, como padres, no queremos nada que nos demande o que cambie nuestras rutinas de vida.
no somos una generación acostumbrada al sacrificio. Y por eso los padres llegan a sentir que los hijos son una carga. Y yo a veces percibo como si los hijos fueran un proyecto. Es como que vamos a estudiar y vamos ahora a graduarnos de la universidad, perfecto. Y ahora vamos a hacer una licenciatura y luego vamos a hacer una maestría y luego vamos a hacer un doctorado y luego vamos a hacer una especialidad en ingeniería aeroespacial. Y ya te cansaste de estudiar, tienes 33 años y como que no queda más nada que estudiar. ¿Qué tal si tenemos un hijo? Pero solo uno. ¿Por qué? Para saber lo que eso es. Yo no sé si ustedes saben que ahora mismo, y tiene un nombre que yo nunca me recuerdo, pero ahora mismo hay una generación de padres que no quieren tener hijos. Y tienen un nombre especial, se llaman, ni me recuerdo cómo. Pero ellos dicen, no queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos quieren disfrutar su vida sin interferencias. Ellos se casan para envejecer juntos, brincando, saltando y disfrutando. Los hijos, no, eso no está en sus planes. Esa es la generación. Y nosotros podemos comprar, no todo el paquete, pero parte del paquete. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es por eso que es fácil que usemos de una manera desmedida a aquellos que tienen los recursos económicos a las personas que nos ayudan. Usted tiene los recursos económicos, usted tiene una persona que lo ayuda en su casa, una niñera, una nana. Es muy fácil salir en la noche a tal invitación y luego a esta otra, pero resulta que a la hora que se lleva al niño al pediatra y la pediatra pregunta tal cosa, la mamá le pregunta a la nana, dime, hermanos, excúsenme, pero eso a mí me da esteriquitos. ¿Cómo es posible que la persona que nos ayuda sepa de nuestros hijos, del mío, no del vecino, del mío, más que yo? Entonces las mamás dicen, no, lo que pasa es que estamos, tú sabes, le estamos dedicando tiempo de calidad. No. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Y ustedes recuerdan dónde está esa cita? En Filipenses 2. Esa es la introducción para mostrar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, el ejemplo de Cristo de humildad, el ejemplo de Cristo de desprendimiento, inicia diciendo, no hagan nada por egoísmo, aprendan de mí, dice Cristo. Ya le había dicho en su ministerio terrenal, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hay otro obstáculo, que es un primo hermano del egoísmo, y es el orgullo o la autosuficiencia. Orgullo o autosuficiencia. El orgullo es una derivación lógica del egoísmo. Como el egoísta da mucha importancia a todo lo suyo, eso incluye su imagen y su reputación. Está más preocupado por lo que los demás piensan de él. Pero por otro lado, mis hermanos, el orgullo es uno de los principales obstáculos para tratar con el pecado. Nos dificulta reconocer nuestros pecados y aceptar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos. Nos dificulta reconocer nuestra culpabilidad y pedir perdón. Y hermanos, esto es terrible. Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, déjenme decir esto con toda la fuerza que la Escritura me permite. Pecar contra nuestros hijos y no pedirles perdón es uno de los factores que más puede endurecer sus corazones y mostrar una visión distorsionada de Cristo y de su evangelio. Si yo pregunto aquí, ¿hay alguien aquí que se crea perfecto? Si alguien me levanta la mano, yo pienso que debe estar mal de la cabeza. Ahora, mis hermanos, todos los que estamos aquí no solamente somos imperfectos, sino que esa imperfección se debe haber manifestado seguro y más de una vez en nuestras vidas, en todas las esferas, incluyendo la crianza de nuestros hijos. Así que yo te pregunto, padre, ¿tú has pedido perdón a tu hijo alguna vez? Si tú nunca lo has hecho,
perdóname, pero tú eres un orgulloso. Porque seguro que tú has pecado contra tu hijo. Y tu orgullo te ha impedido decir, hijo mío, perdóname porque yo lo hice mal. Y tú le estás dando un mensaje distorsionado de lo que es el verdadero evangelio y de lo que es la fidelidad a Cristo. Pero no es solo eso, mis hermanos. Es que como no se quieren conocer las dificultades, los problemas o las limitaciones, tampoco se quiere buscar consejo. Y uno escucha frases como estas: son mis hijos, yo soy el responsable, nadie tiene que estar opinando acerca de mis hijos. Hermanos, de verdad, déjenme decirles algo. El hombre o la mujer que tiende a ser reacio a buscar y seguir consejo, no está mostrando piedad. Una señal de madurez espiritual en todas las áreas es que siempre estamos dispuestos a buscar consejo y a escucharlo. Pero a veces uno oye a padres: son mis hijos y yo soy el responsable, y a mí no me importa lo que diga fulano, mengano o el pastor, yo no tengo que ver con eso. ¿Sabes qué? Es verdad que tú eres el responsable, no el pastor. Pero a veces la forma en que nos expresamos no manifiesta piedad, sino orgullo. Y el orgullo es un pecado grave delante de Dios. ¿Por qué tú no quieres buscar consejo o ayuda con respecto a tus hijos que te están dando problemas y tú no sabes cómo resolverlos? Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Uf, qué duro. Más esperanza hay del necio que de aquel que no quiere buscar consejo. Estás pasando trabajo con tus hijos, no con los deseos 7, estás pasando trabajo con tus hijos adolescentes, pero tú no quieres buscar consejo. Tú no quieres seguirlo, tú no quieres oír que te digan cómo hacer las cosas. Tú quieres insistir en tu propia forma. Otro obstáculo. Un orden de prioridades incorrecto. Y esto se manifiesta de tantas maneras. Hermanos, ¿qué es una prioridad? Una prioridad es aquello a lo que le damos mayor importancia. Y todos nosotros tenemos un orden de prioridades, sea que lo tengamos bien claramente establecido en nuestras mentes o no. Aquí no hay nadie que no tenga un orden de prioridades establecido. Hay algunos que lo saben enumerar claramente, hay otros que quizás nunca lo han pensado, pero todos aquí tenemos un orden de prioridades establecido. Y hermanos, una distorsión en las prioridades se manifiesta en la crianza de los hijos de diferentes maneras. Por ejemplo, llegan los hijos a la familia, al matrimonio, e inmediatamente se convierten en lo más importante del matrimonio. Y eso es destructivo, no solamente para el matrimonio, sino también para los hijos. Mi hermano, usted no se convierte en una sola carne con su hijo. No hay ninguna relación interpersonal sobre la faz de la tierra más importante delante de Dios que el matrimonio. En Génesis 2:24 dice: por esto se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, y será su mujer, y serán una sola carne. Yo no sé si usted sabe que es la única declaración acerca del matrimonio que aparece 4 veces en la Biblia. Una antes de la caída, 3 después. Y cuando la Biblia dice en diferentes lugares, una en Génesis, 2 en los Evangelios y 1 en Efesios, cuando da esta declaración es porque es importante. La relación más importante delante de los ojos de Dios sobre la faz de la tierra no es la de padre e hijos, es la de esposos. Así que cuando los hijos llegan, los esposos los reciben con alegría y gozo, pero no pueden permitir que los hijos se conviertan en el centro del hogar, porque eso va a afectar al matrimonio y eso va a afectar a los mismos hijos. Uno de los padres permite que sea más importante el hijo, y ahora resulta que el esposo siente que perdió una esposa, porque todo el tiempo es que el niño, que la niña, que el niño, pero búscale la vuelta, porque tú también tienes un esposo. Por otro lado, otra distorsión de prioridades: las posesiones son más importantes que el tiempo dedicado. Así que aquí tenemos hijos que se están criando sin papá y mamá, porque ellos los dos están trabajando de sol a sol. ¿Y por qué están trabajando? Porque es una necesidad. Bueno, la palabra necesidad se le ha dado ya otro significado, porque lo que es una necesidad es mantener un ritmo o un nivel de vida.
Necesidad es poder mantener un nivel de vida donde tanto papá y mamá puedan tener un vehículo, donde puedan tener aire acondicionado en su casa y donde se pueda comer no solamente arroz y habichuelas, sino filete, de vez en cuando mariscos. Hermanos, todo eso es muy bueno, pero eso no es una necesidad. Entonces no estamos ahí para nuestros hijos. Y por eso otra vez repito, empieza a acuñarse el concepto de tiempo de calidad. No, pero nosotros le dedicamos tiempo de calidad. Eso significa que le dedican 15 minutos, media hora al día y se sienten conformes, olvidando una verdad como un templo, que los hijos nos quieren a nosotros, no lo nuestro. Mi hermano, tú no vas a encontrar ningún hijo que se lamente cuando grande que sus padres, o por lo menos uno de ellos, estuvo ahí todo el tiempo. Tú no lo vas a encontrar. Pero tú vas a encontrar muchos que teniéndolo todo, se lamentan de no tener una buena relación con sus padres. Recuerdo haber leído en un lugar de una familia que había sido muy adinerada y de un momento a otro de estas providencias de la vida quebró y el negocio se vino abajo. Y un día una tarde, jugando con sus hijos, estaba jugando con una niña chiquita y la niña, jugando en la cama y brincando y saltando, le dice al papá: papá, ay, por favor, papi, no quieras ser rico de nuevo. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque ahora tenemos más tiempo y jugamos más felices y jugamos mucho mejor. Esa es una forma sencilla, inocente de expresarse un hijo diciendo: yo te necesito a ti, no lo tuyo. Es a ti que yo no te necesito. Pero por otro lado, otro aspecto en que se manifiesta este orden de prioridades distorsionados: la reputación es más importante que el aprendizaje. Se le da más importancia a la nota, a lo académico, que el carácter. Así que aquí usted tiene un hijo que llegó, le dijo que había un trabajo que hacer. Usted le dijo: mi hijo, ponte a hacer el trabajo. Él no lo hizo. Y resulta que llegan las 10 de la noche y entonces a esa hora ya él está cansado y se está durmiendo. ¿Y usted qué hace? Para que no saque mala nota, usted se pone y le hace el trabajo. No le haga el trabajo. Pastor, pero entonces va a dañar su índice y no va a estar en el cuadro de honor. Que no esté en el cuadro de honor, porque el cuadro de honor tiene que ganárselo él, no usted. Pero como papá, ¿cómo que mi hijo en el cuadro de honor está? Fantástico. Quien debiera tener el cuadro de honor eres tú, porque eres quien normalmente le hace los trabajos para que el niño no quede mal. No es solamente que le estás dando más importancia a tu propia reputación, no es solamente eso, sino que le estás mandando un mal mensaje a él, que puede ser irresponsable y que como quiera le va bien. Eso es un orden de prioridades distorsionado. O otro, damos más importancia a las relaciones interpersonales que al daño que pueden sufrir nuestros hijos. Usted tiene un hijo que tiene la tendencia a la mentira y usted está trabajando con eso. Y resulta que tiene un amiguito que es igualito. Entonces usted le dice al niño: y no quiero que te me juntes con fulano. Y por favor, no vayas a decirle al niño: yo no me voy juntando contigo porque papá me dijo que no te juntara conmigo. No hagas eso. Y eso es lo primero que ellos hacen. Pero tú te cumples su parte, no lo hagas. Así que en el día menos pensado, el muchacho suelta eso y aparece el papá del otro. Mira, ¿es verdad que tú no quieres que tu hijo se junte con el mío? ¿Acaso tú crees que el tuyo es mejor? Y se ofenden los padres. Bueno, mi hermano, mire, déjeme decirle dos cosas. En primer lugar, hay que ser sabio. Lo primero que usted tiene que hacer es decirle: no, mi hermano, no es porque tu hijo es peor que el mío, es porque ambos fallan en lo mismo y no se hacen bien el uno al otro. Eso es lo primero. Pero lo segundo, si el otro padre no lo entiende, mi hermano, tú estás luchando por el alma de tu hijo. Si otro hermano se ofende, asegúrate, lo único que tú tienes que asegurar es que tú no hiciste nada malo. Yo lo lamento, pero yo no juego con el alma de mi hijo. No, pero que déjalo. ¿Y cómo yo no voy a decir al tío fulano? Tú sabes que el tío fulano es una influencia terrible. Él llega donde el hijo tuyo de 12 años y una vez le dice: dime, ¿cuántas novias tú tienes? Tío fulano, pero no me haga eso, yo no estoy tocando a mi hijo así. Pero el tío fulano no hace caso.
Y después, una semana después vuelvo otra vez. No me digas que tú todavía sigues sin conseguirte una novia. Bueno, pues yo voy a privar a mi hijo de que se junte con el tío fulano. Yo tengo una responsabilidad de cuidarlo y de protegerlo. Entonces, no podemos dar más importancia. Ay, es que a mí me da cosas. Si yo le digo al hermano que ellos son tan amiguitos, si yo le digo al hermano que yo quiero ahora que ellos tengan un tiempo donde no se junten, él lo va a tomar a mal. Hermano, trata de que lo tome a bien, haz lo imposible. Pero lo que no dejes de hacer es de separar esa relación que no le conviene al tuyo ni al otro. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dios tiene un orden de prioridades y nosotros tenemos que tenerlo también. Siguiente obstáculo: personalidad. Personalidad. Cuántas veces uno escucha: ay, pastor, pero es que yo soy así. Esa es una de las frases más escuchadas y de las excusas más manidas. Hermanos, recordemos que la salvación que Cristo nos da nos incluye ser librados de nosotros mismos. Ejemplo, se te dice: cría a tu hijo en un clima de amor, sé cariñoso. Padres, sé cariñoso, sean cariñosos con sus hijos. Papá varón, si tú tienes hijas, sé cariñoso con ellas. ¿Para qué? Para que ellas se acostumbren a tener un padre que las trata como unas damas. Para tener un padre que siempre las trata con cariño, que las abraza, que las besa continuamente. Para que cuando tengan 13, 14 años no estén ansiosas porque venga un hombre a besarla y a abrazarla, porque su papá lo hace como papá. Es que yo no vi eso en mi casa. Es que yo no soy así, yo soy seco. Pues empieza a ser mojado. En la Biblia en ningún momento se nos pregunta cómo somos. Siempre se nos dice cómo debemos ser. Y se puede cambiar. Créanme que se puede cambiar. Yo lo sé por experiencia. De sequedad no hay que contarme. Yo viví conmigo mismo desde pequeñito. Y era muy seco. Al punto que recuerdo al papá decir: yo no sé por qué los amigos tuyos siempre te buscan, porque tú eres odiosísimo. Mi papá. Y yo decía: ¿por qué papá dice eso? Por algo lo decía. No, mis hermanos, se puede cambiar. Recuerden 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el último obstáculo es un obstáculo terrible. Es la subjetividad. ¿Qué significa ser subjetivo? Es lo contrario de ser objetivo. Cuando somos objetivos, nos llevamos de lo que es visible, de lo que es real, que está ahí afuera. Lo subjetivo es aquello que está en nuestro interior, nuestra percepción. Hermanos, qué triste cuando los padres son subjetivos y no son conscientes de los pecados y debilidades de los hijos. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que he visto con frecuencia a padres hablando de sus hijos de una manera que uno que lo conoce piensa que están hablando de otra persona. Uno los escucha y uno dice: yo no puedo creer lo que está diciendo. No conocemos. Bueno. O padres que siempre que se les dice algo, sea los profesores, sea los papás de otros, ellos nunca ven. Todos nosotros conocemos aquí padres de esos hijos que ustedes saben lo que decimos, que tienen su musiquita por dentro y que uno dice que tienen al papá metido en el bolsillito del jean ahí, lo tienen y todo el mundo lo sabe menos el papá o la mamá. Increíble. Y no me diga que usted no conoce, todos conocemos, para que no me dejen la culpabilidad a mí solo. Todos conocemos padres así. Y por años usted escucha y finalmente los profesores hasta por vencidos se dan. Dicen: ya yo ni digo nada, porque siempre tienen una respuesta. Siempre tienen una explicación para la conducta de sus hijos. Mi hermano, no. Reconoce, hasta que tú no reconozcas los pecados de tus hijos, tú no puedes lidiar con ellos. Ahora, el gran problema de la subjetividad, ¿ustedes saben cuál es? Que no se ve. La subjetividad es como la falta de oído musical. ¿Usted ha visto a esas personas que no entonan? ¿Ustedes creen que ellos se dan cuenta que no entonan? No. Estamos cantando aquí un himno y ellos están al lado suyo y ellos juran que ellos están dando la misma nota que usted. Y usted lo oye que no pegan una. Pero no importa, porque de entre aquí y el cielo el Señor lo entona, ¿verdad?
El Señor los recibe. Pero hermanos, usted le dice, mi hermano, es que no es esa, mira, esta nota. Y él dice, esa misma. Tin, 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 tin. Oh, tin, 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 tin. Oh, no es esa, hoy no es esa la que yo estoy dando. La única manera de saber que no entonan, ¿saben cuál es? Que alguien que sabe de música con amor le diga, ay, mi hermano, tú no estás dando la nota que es. Bueno, de igual manera, la subjetividad se cura escuchando el consejo amoroso y arriesgado de los que te aman. Mi hermano, yo pienso que tú le estás dando demasiadas libertades. No, por eso es que yo confío en él. Mi hermano, recuérdate que van varias veces que te engaña. Ya yo hablé con él y yo le voy a dar un voto de confianza. ¿Está bien? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Está bien? Pero hermanos, escucha. La forma piadosa de combatir la subjetividad es orando de corazón al Señor como el salmista. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Y cuando tú ores esto, Dios te va a hablar no con una voz audible desde el cielo, sino a través de otros hermanos que te van a decir, mi hermano, me parece que tú estás trabajando mal esta área. Me parece que tú no te estás dando cuenta de la inclinación de tu hijo hacia esta otra área. Un ejemplo de lo que acabamos de decir, de todo lo que acabamos de decir, creo que está muy fielmente expresado en un cuadro de Facebook que me llegó por Facebook hace unos años atrás. Oigan lo que dice, y estoy terminando. Lo que los maestros no se atreven a decir a los padres. Esto es algo secular. 1, a su hijo le faltan más límites en la casa. 2, en su casa no hay suficiente diálogo. 3, no deje tantas horas a su hijo frente al televisor. 4, disfruto mucho de sus trabajos, pero es su hijo quien debe hacerlo. 5, no se queje de que su hijo está sobrecargado. Si no estudia ahora, ¿cuándo lo hará? 6, cuando yo era chico y hacía algo mal, mis padres me retaban a mí, no se ponían a criticar al maestro. 7, ¿por qué tengo que hacer reuniones de padres en mi tiempo libre si usted no se molesta en venir? Y 8, ¿usted quiere a su hijo? Dele más cariño en la familia. Hermanos, yo quisiera haber comentado cada una de estas expresiones, pero el tiempo no me lo permite. Así que vamos a concluir. Hermanos, el propósito de ver estos obstáculos no es que ahora salgamos de aquí abrumados y aplastados. Wow, pero yo sí soy, ay. No es eso. Hermanos, el propósito es que podamos identificar áreas que posiblemente estamos permitiendo que se interpongan entre nosotros y una crianza correcta y podamos corregirla con la ayuda del Señor. Recordemos que el Señor no solamente nos ha dado la responsabilidad y la autoridad, sino que también el Señor nos ha capacitado por su Espíritu para serle fiel a Él en todo. Y hermanos, esto no se refiere solamente a hijos pequeños. Aunque sus hijos parezcan grandes, todavía los necesitan. Ustedes son los primeros educadores y no pueden ni deben delegar esa responsabilidad a terceros. Con razón, hermanos, necesitamos ir a la palabra de Dios para superar estos obstáculos. Porque no tenemos por delante una tarea fácil. Se requiere conocimiento, se requiere convicción. Conocimiento y convicción son cosas diferentes. Alguien ha dicho que convicción no es algo que uno tiene, sino algo que tiene a uno. Uno tiene que estar convencido. Se necesita disposición y se necesita perseverancia. Pero permítame recordar que una expresión del apóstol Pablo, que aunque la usó en este contexto, en otro contexto, yo creo que es pertinente aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ser unos padres a la manera de Dios. Debemos modelar a Cristo delante de nuestros hijos. Primero tenemos que trabajar con nosotros y luego ser ejemplo delante de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a superar todos estos obstáculos, de manera que en aquel día podamos decir al Señor: estoy limpio delante de ti, porque fui fiel en la crianza de mis hijos.